¿Qué son los bioquímicos? Los bioquímicos son procesos naturales que circulan entre el agua, el nitrógeno y el carbono y mantienen el equilibrio de los ecosistemas. ¿Qué es el ciclo del agua? El ciclo del agua es un proceso natural mediante el cual el agua circula continuamente adentro de la atmósfera terrestre o en los seres vivos. Este ciclo comienza cuando la evaporación, cuando el calor del sol transforma el agua de los ríos, los lagos, los océanos en vapor. Luego ocurre la condensación, cuando ese vapor forma las nubes. Después el agua regresa a la tierra, ya sea en forma de agua, granizo o nieve. Sus principales reservorios son los océanos, son los ríos, los lagos, las aguas subterráneas, los glaciares y la atmósfera. El ejemplo de la vida real es cuando tenemos un día muy caluroso y se forman las nubes y luego cuando llueve. Ese proceso es una muestra del funcionamiento del ciclo del agua. El ciclo del carbono es un proceso mediante el cual el carbono circula continuamente entre la atmósfera, el suelo, los seres vivos y los océanos. En los procesos principales está la fotosíntesis, la descomposición, la composición y también está la respiración. Y los reservorios, o sea, donde se encuentran, está la atmósfera, las plantas, el océano, el suelo y los combustibles fósiles. ¿Cuál es la importancia ecológica? Bueno, la importancia ecológica es porque regula el clima, permite la fotosíntesis y también porque forma parte de todos los seres vivos. Bueno, en pocas palabras, este ciclo comienza cuando las plantas absorben dióxido de carbono, su alimento. Después los animales obtienen ese carbono al alimentarse de las plantas. Tanto las plantas como los animales, ellos liberan dióxido de carbono, nuevamente mediante la respiración, ¿verdad? Devuelven el carbono al suelo y a la atmósfera también la devuelven. Bueno, los microorganismos descomponen la materia orgánica, pero también la combustión de combustibles fósiles libera partículas de dióxido de carbono y así aumenta el calentamiento global. Por ejemplo, cuando un árbol libera partículas de dióxido de carbono es para realizar la fotosíntesis. Pero en cambio, los autos que queman combustibles liberan dióxido de carbono, lo que produce contaminación al medio ambiente y, por lo tanto, a la atmósfera. El ciclo de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno es un proceso natural mediante el cual el nitrógeno circula entre la atmósfera, el suelo, el agua y los seres vivos. Este proceso permite que las plantas y los animales obtengan nitrógeno y formen proteínas y otras sustancias esenciales. Procesos principales. Fijación. Las bacterias convierten el nitrógeno del aire en compuestos que las plantas pueden absorber. Nitrificación. Otras bacterias transforman esos compuestos en nitratos que sirven como nutrientes para las plantas. Asimilación. Las plantas absorben los nitratos del suelo y lo incorporan a sus tejidos. Los animales obtienen el nitrógeno al alimentarse de plantas y de otros animales. Amonificación. Los descomponedores convierten la materia orgánica en amonio cuando los seres vivos mueren o producen desechos. Desnitrificación. Algunas bacterias devuelven el nitrógeno a la atmósfera en forma de gas, completando el ciclo. Principales reservorios donde se encuentran. La atmósfera, principal reservorio donde se encuentra la mayor parte del nitrógeno. Los cuerpos de agua y los seres vivos. Importancia ecológica. El ciclo de nitrógeno es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, ya que permite el crecimiento de las plantas al proporcionarle los nutrientes necesarios para su desarrollo. Es esencial porque forma parte de compuestos vitales como las proteínas y el ADN en los seres vivos, asegurando el buen funcionamiento de los ecosistemas. ¿Cómo se relaciona el ciclo de nitrógeno con el ciclo del agua y el ciclo del carbono? El ciclo de nitrógeno se relaciona con el ciclo del agua porque el agua transporta
los compuestos de nitrógeno por el suelo y los cuerpos de agua. Esto facilita que las plantas lo absorban. También se relaciona con el ciclo del carbono porque las plantas necesitan tanto carbono como nitrógeno para crecer y la descomposición de los seres vivos devuelve ambos elementos. Como el caso de estudio, nosotras escogimos la deforestación. La deforestación consiste en la tala o eliminación de grandes extensiones de bosques o actividades como la agricultura, la ganadería, la expansión urbana y la explotación de madera. Esta práctica representa uno de los principales problemas ambientales del mundo, ya que reduce la cobertura forestal, afecta la biodiversidad y altera los funcionamientos de los hilos bioquímicos que mantienen el equilibrio de los ecosistemas. ¿Cómo afecta la deforestación a los ciclos bioquímicos? Bueno, en el ciclo del agua, lo que sucede es que disminuye la evaporación y también reduce la formación de las lluvias y también aumenta la erosión del suelo. El ciclo del carbono es que cada vez menos árboles absorben el CO2 y también aumenta el dióxido de carbono contribuyendo al cambio climático. Lo que sucede en el ciclo del nitrógeno es que el suelo pierde muchos nutrientes, disminuye los microorganismos y también baja la fertilidad del suelo. Consecuencias ecológicas de la deforestación. La deforestación provoca importantes consecuencias ecológicas. Entre ellas se encuentra el aumento del cambio climático por la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, la pérdida de biodiversidad por la destrucción de los hábitats, la erosión y la degradación del suelo, la alteración del ciclo del agua y el aumento de la temperatura. Además, rompe el equilibrio natural de los ecosistemas, afectando tanto como a la flora como a la fauna. Les presentamos las soluciones. Reforestación de áreas afectadas, reducir la tala ilegal, manejo sostenible de los bosques, educación y conciencia ambiental. Aquí estas soluciones son muy importantes porque, por ejemplo, la educación y la conciencia ambiental es algo que deberíamos de tener todos los seres humanos, porque nos hace falta mucha educación, tiramos la basura donde sea y todo eso, ¿verdad? Aquí también dice el manejo sostenible de los bosques y hay que cuidar nuestros bosques, la verdad. A veces hay muchas personas malas que queman los bosques, que incluso talan los árboles y los árboles son los que nos dan el oxígeno. Aquí dice reducir la tala ilegal y como le digo, reducir la tala porque hay muchas personas que talan árboles para hacer muebles. También dice la reforestación de áreas afectadas y es que hay que reforestar las áreas afectadas. Hubo un tiempo aquí en Honduras en el que el clima se puso súper feo y yo me acuerdo que incluso el cielo estaba feo y la gente se preocupó y ahí la gente empezó a hacer campañas para plantar árboles porque no se querían quedar así como estaba el planeta. Pero ya se les olvidó y siguen quemando bosques, siguen talando bosques. Casi no hacen como reforestar árboles. Casi no los plantan, se les olvida y cuando ya viene el cambio climático, ya vienen las consecuencias, ahí sí se preocupan las personas. Pero pues sí, estas eran parte de las soluciones. En conclusión, los ciclos biogeoquímicos son fundamentales para mantener el equilibrio de los ecosistemas y garantizar la vida de nuestro planeta. Y la deforestación altera el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono, generando graves consecuencias para el medio ambiente. Por ello, es importante promover acciones como la reforestación, el uso responsable de recursos naturales y la educación ambiental. Cuidar de los bosques es responsabilidad de todos, ya que de ellos dependen las generaciones presentes y las generaciones futuras.